Hoy es sábado y mis vecinos hacen bulla con la remodelación. Bulla que no tuvimos ayer. Ayer tuvimos un helicóptero. Bueno, parece que como que cada día tenemos un efecto sonoro diferente, según parece. Bien, hoy quería hablar un poco acerca del tema de lo que implican los materiales para trabajar. Mm, Hace poco más de 2 o 3 años, con un amigo que me está escuchando en este momento, que me está viendo en este momento, que se llama Jefferson Agudelo, empezamos un poco a plantear la posibilidad de cómo se podían obtener resultados buenos, ¿sí?, con materiales baratos o económicos. Sabemos que los materiales de dibujo suelen ser bastante caros, las tintas, cierto tipo de marcadores especiales, cierto tipo de tintes, ¿no? Por ejemplo, si se usa acuarela, la acuarela no es barata. Si se usa de pronto pintura acrílica, la pintura acrílica tiene un costo un poco caro. Si se trabaja con pluma, la tinta y la pluma y el mango, pues tienen un costo. A veces son difíciles de acceder, de conseguir. Sobre todo pasa mucho que cuando se está trabajando con materiales que son bastante caros, eh, nos da como miedo usarlos porque, ay, se me va a acabar, se me va a acabar el material. Entonces hay como una cacofonía emocional ahí con respecto a qué se puede usar o qué no se puede usar para trabajar pues en ilustración. Eso hablando desde el punto de vista análogo. Desde el punto de vista digital hay otras herramientas, pues la famosa tarjeta graficadora, el famoso eh, lapicito que se usa con eso. Hay, por ejemplo, también unas tabletas graficadoras mucho más caras sobre la que directamente sobre la pantalla, a ver si se nota acá, aquí, eso, que sobre la pantalla dibujas directamente, ¿sí? Eh, Sinceramente, yo creo que lo importante aquí sería aprender a trabajar con las técnicas de los materiales caros, por llamarlos de alguna manera, o los materiales finos, sí, llamémoslo finos, porque es que caros hace referencia a que es otra cosa. Aprender a trabajar con los materiales finos y luego emplear esas técnicas con materiales más baratos y económicos. Eso me ha dado muchos resultados. Mucho del trabajo que he hecho con Shadowboy se ha hecho con una mezcla de marcadores, rapidógrafos, pluma y vinilo. Incluso he utilizado la técnica de acuada para diluir el vinilo y que me dé unas tonalidades de grises. La única situación es que toca trabajar rápido porque si tú dejas que se seque cuando vas a echar la siguiente mano para terminar de pintar, queda un poco parchado, porque es que hay que recordar que el vinilo es como un plástico, ¿no? Bueno, eso con respecto a materiales, digamos, de la mano, llamémoslo así. Y lo otro que tiene que ver con materiales que ya son como el recurso, el soporte, como el papel, como el software con el que se trabaja desde lo digital, que eso también tiene unas consecuencias. Hace poco conocí el trabajo de un señor que es un autor de novelas juveniles norteamericano. Y él decía que él quería encargarse de hacer las propias ilustraciones de un libro que él estaba haciendo, ¿sí? Él dijo que dedicó como más de un año a tratar de aprender Photoshop y que no lo sentía como natural, no le gustaba. Entonces dedicó 6 meses a perfeccionar una técnica dibujando en Paint. Sí, en el famoso Paint que viene en el paquete de Windows, pues, de Office que
que trae nuestra computadora cuando recién la compramos. Él explica pues en un blog cuáles fueron las técnicas que él utilizó, cómo pulía el material, cómo guardaba las imágenes para evitar que se le dañaran, porque pues Paint es una herramienta de dibujo que es bastante, eh, ¿cuál sería el término? Es bastante restrictiva, bastante, eh, sí, no tiene todas las herramientas que debe tener un software. O por ejemplo, que solamente te puedes regresar 3 veces si cometes un error, ¿sí? Entonces tocaba ir guardando y él va explicando pues en su blog. Yo haré el esfuerzo de conseguir la información, creo que en el grupo de Noveno Artes, porque yo la subí, para que conozcan un poco la obra. Y por eso Jeff me está diciendo que, que ya me embalé, Paint desapareció. Bueno, sí, sino que yo hablo de la experiencia del señor, ¿no? Obviamente, pues hay herramientas, hay software sencillos de pintura, algunos se descargan gratis, ¿no? Son bastante limitados, ese era el término, bastante limitados. Pero lo que quiero decir es que si no tienes la posibilidad de conseguir un Photoshop, o bueno, ahora hay otros softwares para dibujar los que hacen manga, por ejemplo, hay unos softwares que tienen tramitas, los que conozcan mejor esa situación, pues ya me dirán cómo se llaman. Entonces, la cuestión es, yo puedo tener un resultado con materiales que no fueron diseñados para el trabajo que estoy haciendo, sé que cuentan con limitaciones, pero puedo forzar un poco ese límite para obtener lo que yo estoy buscando, ¿sí? Jefferson, mi amigo Jefferson Agudelo, que está conectado en este momento, de quien he estado hablando, está a punto de recibirse como eh, docente en artes plásticas, egresado de la Universidad de Antioquia, mi alma mater, de donde yo me gradué. Eh, Jefferson, por ejemplo, me comentaba acerca de, bueno, Jefferson, muchas gracias. Paint to Save, me dice que es el nombre de un software. Bueno, eh, Jefferson me comentaba que acá en Colombia, bueno, por lo menos acá en la ciudad de Medellín, los materiales de consumo con los que se trabaja eh, para hacer ya cosas como ilustraciones más grandes, cuadros tal vez, pintura y eso. Él decía que le parecía que era muy caro, pues un pote de tinta china era muy carísimo para la cantidad de ¿cómo es? La cantidad de contenido que tenía. Entonces dice él que alguna vez en una tienda de pinturas para casas, sí, me escucharon bien, pinturas para casas, Jefferson encuentra que venden, Jefferson, si me estás escuchando, ¿cómo es que se llama la pintura? Viniltex, vinil no sé qué cosa. Bueno, en todo caso, era pintura para pintar casas, ¿cierto? De brocha gorda, eh, con una base vinílica. Entonces Jefferson me dice que compró un galón de negro y un galón de blanco y que los tiene en su casa y que adelgaza o engrosa la pintura dependiendo de lo que él vaya a dibujar. Entonces, esa pintura que es normalmente para pintar casas, ¿no? Jefferson la está utilizando para hacer una serie de trabajos um, que dan un resultado interesante. Bueno, por acá me dice Marbeli desde Nicaragua, dice, yo uso Manga Studio versión demo. Bueno, Manga Studio es un software que utiliza mucho para eso. Ah, bueno, ya Jefferson me está comentando cómo se llama la pintura. Dice Acryltex de Pintuco. Pintuco es una marca de pinturas de acá de Colombia. El Acryltex es una pintura de base vinílica que Jefferson utiliza y que de hecho el pote es un pote grande, no sé si es 1 litro, pues Jefferson ya me dará la información. No sé si es 1 litro o un poco más de un galón, no sé cuánto es, vale acá en Colombia como 57.000, 58.000 pesos, según recuerdo que me contó Jefferson.
Y él utiliza en potes más pequeñitos, va envasando la cantidad de pintura que él necesita. Buenos días, Willy, ¿cómo estás, man? Me saluda William Betín desde Sincelejo, Colombia. Bueno, entonces yo creo que ya hay mucha gente. Bueno, William, te mando un abrazo. Jefferson, que siempre estás pendiente. Marbeli, mi amigo Robert Luis Benítez Picúa. Robert, un abrazote, hermano. Se le recuerda mucho. Bueno, me acaba de informar Jefferson que es un galón de pintura. Es un galón de pintura. Entonces, imagínense, si yo puedo utilizar esa pintura que está diseñada para pintar casas y adelgazarla o engrosarla con agua o con alguna base de aceite genérica para obtener un efecto, pues imagínense trabajar con vinilo, por ejemplo, que el vinilo es uno de los materiales más baratos, ¿no? Acá en Colombia, no sé, eh, eh, acá en Colombia un potecito pequeño de pintura cuesta 600, 700 pesos. Un, un pote más grande de vinilo valen 1.500 pesos, ¿sí? Entonces, en comparación a los galones que compra Jefferson, pues yo creo que rinde mucho más comprar los galones porque tendrás pintura por siempre, ¿no? Es como la cantidad. Mm, y ayuda mucho. El papel es otra cosa. Muchas gracias, Robert, por acá. Robert Benítez me manda un abrazote. Igual, hermanito, Dios me lo bendiga. Felicitaciones por tus éxitos, hermano. Espero que todavía te acuerdes de la caricatura que te hice hace como un año, con mucho cariño. Bueno, para no salirme el tema, algo con lo que hablábamos mucho con Jefferson era acerca de los papeles. Jefferson es uno de los pocos artistas que conozco que trabaja mucho de acuerdo a la calidad del papel, incluso de acuerdo a la calidad de la tinta. Yo recuerdo que cuando recién nos conocimos hace casi como 8 años, 7 años, no recuerdo bien, él me hablaba de, no, si tú usas este tipo de papel y este tipo de tinta, te genera un efecto. Si usas este papel y este tipo de pintura, te genera un efecto. Y es conocer el material, ¿sí? Yo siempre trabajo, ya sea con opalina, cuando tengo el dinero para comprar la opalina. La opalina es el equivalente a la famosa cartulina Bristol que utilizan en Estados Unidos para dibujar cómic. Eh, pero acá en Colombia, si usted pregunta por cartulina Bristol, le dan un material de otra calidad. Entonces, la opalina es el material que más se parece pues al Bristol norteamericano. El Bristol colombiano es otra calidad de papel, diferente. Mm. Bueno, Marbeli me dice que ella usaba mucho el Fast Dry de 1/8. ¿Es un tipo de papel, Marbeli? ¿Fast Dry es un tipo de papel? Bueno, ya me contarás. En todo caso, si conocemos bien los materiales con los que estamos trabajando, podemos saber de antemano qué calidad gráfica va a tener nuestro resultado desde el punto de vista de los materiales. No estoy hablando desde el punto de vista de nuestras habilidades, nuestros conocimientos, no. Sí, estoy hablando desde el punto de vista del resultado, cómo va a quedar en el papel, ¿sí? Yo recuerdo mucho que cuando yo conocí la tinta china estando muy pequeño, a mí me sorprendía mucho que cuando yo miraba algo que había sido pintado con tinta china, brillaba, generaba un brillo eh, interesante, que era un brillo que yo no, que el vinilo o las témperas no me facilitaban, ¿sí? Bueno, acá me está diciendo William Betín, en lo posible es bueno no escatimar en gastos con el papel. Un papel de buena calidad a veces hace la diferencia. Sí, sí, Willy, sí. Lo que estaba diciendo no era el hecho de que no se compraran materiales finos, no. Lo que estoy diciendo es que si no hay la posibilidad económica, se pueden forzar los límites con materiales más económicos. Sí se conoce la técnica, sí se conoce la técnica. Porque si no, pues sí, de pronto puede ser una cuestión muy experimental, muy hacia lo que tiene que ver con el vamos a ver qué me sale. Pero si ya hay un conocimiento previo de la técnica, pues yo puedo obtener un resultado interesante. Yo puedo tener un resultado interesante. Pero ahí sí quiero hacer un énfasis. Listo, un papel fino es garantía
de una calidad gráfica, vuelvo, insisto, no estoy hablando de las habilidades de dibujo, sino de cómo va a quedar impreso el material en el medio de papel. Sí. Pero, sinceramente, la habilidad es la que hace la calidad, no el material. Ahí sí quiero hacer la salvedad. Obviamente, un material de mejor calidad garantiza una superioridad eh, en el proceso y en el resultado. Claro que sí, claro que sí. Pero la habilidad como tal para crear, el conocimiento de una técnica de pincelada, el conocimiento de una técnica de entintado, permite de alguna manera que yo tenga unos resultados interesantes. Jefferson me manda un emoticón de ¿cómo es? De un muñequito llorando de risa. Jefferson, ¿me explicarías por qué? ¿Te estás burlando de mí, muchacho? Bueno, un saludo para Milton Camargo, que se acaba de unir a nuestra transmisión. Un saludo para Camila Abdulaziz. Camil, ¿cuándo seguimos con Guiquerías, hombre? Usted desde que se volvió famoso en Telemedellín Radio, ya no se deja ver. Gracias por invitar alguna vez al programa de televisión, al programa de radio. Se lo, se lo agradezco. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, siguiendo con la cuestión, ya es una situación que implica conocer los límites y las posibilidades del material. Si yo me mantengo en ese rango, puedo forzar un poquito, abrir un poquito más. Yo conozco personas, por ejemplo, que trabajan con bolígrafos. Incluso tengo un conocido que trabaja con bolígrafo y que conoce de sensibilidades de las minas de los bolígrafos de acuerdo a las marcas, que eso es algo que uno no pensaría. Sensibilidad. Sí, hay unos bolígrafos que tienen una punta más suave, hay unos bolígrafos de unas puntas más duras, al igual que como sucede con los lápices, con las minas de los lápices, ¿no? No es lo mismo una mina B que una mina H, ¿cierto? Entonces, esa persona que conozco, a ver, acá me escribe Jefferson, no, es daros la razón, man. Se puede lograr la misma calidad en una tinta india, china, japonesa o acrílica inglesa, pero no existe el juego con el vinilo y el betún neutro, por ejemplo. Ah, pero eso existe. Ah, claro. Jefferson me contaba una experiencia, ahora que mencionas eso, Jeff. Jefferson me dijo que cuando él decide meterse a artes, a estudiar artes en la universidad, eh, él tuvo una experiencia con una señora que trabajaba en la facultad de biología, que ella hacía arte. Jefferson, ¿me escribes el nombre? ¿Arte qué se llama eso? Bueno, explico. Es este tipo de ilustraciones detalladas, no son fotográficas, sino ilustraciones detalladas para la gente que estudia biología o que estudia ciencias, ¿cierto? Que, por ejemplo, donde se ve la hoja de una planta, pero la hoja se ve, digamos, con esa calidad de cómo se vería la real, ¿cierto? Que a veces hacen como unos cortes, por ejemplo, de cómo se ve el interior de una planta o de un organismo de estos. Eh, bueno, y organismos vivos también, ¿no? Perdón, animales también. Mm, eh, bueno, muchas gracias, Jeff. Hoy vas a ser mi soporte, viejo. Hoy es el día, hoy es el día en que más te has conectado y hoy es el día en que vas a ser mi soporte. Ay, me disculpa que lo esté tomando de referencia cada ratico, hermanito. Bueno, la profesora de la que estoy hablando se llamaba Gloria Mora, era profesora de Jefferson en la Universidad de Antioquia. Y Jefferson me contaba que ella tenía una reproducción de una obra de no me acuerdo qué autor, eh, que la tenía en en una caja de lápices que ella misma había hecho, ¿no? Una caja de madera, donde ella guardaba todos sus materiales de dibujo. Entonces Jefferson veía que esta ilustración resplandecía y se veía como una imagen, como si hubiera sido un trabajo que se hubiera mandado a hacer a una litografía.
¿sí? Entonces alguna vez Jefferson le pregunta a la profesora Gloria y le dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué material es? ¿Qué tipo de impresión es esto? Entonces ella le dice, esto es vinilo, ¿cierto? Eh, vinilo o témperas, ah, ya se me olvidó, bueno, creo que era vinilo. Ella lo pintó en papel, espero que se secara, espero que se secara, y dice que lo dejó como 3, 4 días secando, o sea, no dejó solamente que se secara en el momento, sino que lo dejó 3, 4 días secando, y que después de que se secó, le echó betún neutro. El betún es una palabra que utilizamos acá en Colombia para referirnos a estas cajitas metálicas con las que hay este material con el que lustramos nuestros zapatos. No sé cómo le dirán en Nicaragua, Marbelli. Bueno, ella dice que le echó varias capas de betún neutro. El betún neutro es un betún que no tiene color. Es un betún, como su nombre lo indica, pues eh, sí, sin color. Esta señora le echa varias capas y después de que le echa capas y capas y capas de ese betún neutro a la ilustración, lo lustró. Entonces quedó brillante pues la superficie. Y Jefferson me dijo que esa caja de esa profesora tenía más de 20 años y que la ilustración se veía como si la hubieran impreso ayer. ¿Sí? Entonces, hay materiales con los que se pueden hacer una cantidad de exploraciones y hay técnicas en combinación de materiales que permiten hacer algunas cosas como el collage. Hoy en día que todo es digital, la mayoría de la gente ya no utiliza tanto eh, la posibilidad que te genera desde lo plástico, desde el untarte los dedos, desde el pegar papel sobre papel, que da unos efectos interesantes. Y eso podría ser también una reflexión, ¿no? No estoy diciendo que trabajar con lo digital sea malo, hago la salvedad, sino que hay posibilidades con las que podemos jugar y tener una cantidad de nuevos elementos de juego para la creación artística. Bueno, se acaban de unir mi ex compañero de la Universidad de Antioquia, Hernán Darío Varela. Nacho, hace rato que no te veo. Un abrazo, hermanito. Y bueno, Alejandra Ramírez, que también es una seguidora del mundo de la historieta y de esas cosas, ¿no? Aleja, un abrazo, Dios te bendiga. Bueno, por acá me está comentando Jefferson Agudelo, me dice Billy Bean Illustrator, es un software de trabajo. Eh, bueno, por acá me está diciendo William Betín, me dice, yo soy más amante de trabajar a mano. Yo lo confieso, yo también, yo también. De hecho, yo era una persona que yo le sacaba el cuerpo o sea, y esto parecerá como muy ingenuo, muy tonto, ¿no? El hecho de que yo tuviera que sacar los tarritos, un vasito con agua, los pinceles, me daba una pereza, ponerme a trabajar con todo eso, entonces yo siempre prefería marcadores, rotuladores, como le dirán en otros países, siempre prefería rapidógrafos, siempre prefería cosas así. A raíz de este proceso de experimentación que vengo trabajando con Jefferson hace unos años, empezamos a mirar qué otras cosas se podían hacer. Y bueno, él tiene mucho más conocimiento de materiales porque él es artista plástico. Yo simplemente soy un periodista, un periodista que se sumerge en la ilustración, en lo específico pues para hacer historieta. Bueno, bueno. Hago una salvedad, me disculparán la torpeza porque pues estoy en un territorio que si bien conozco una parte, todo lo demás está oscuro como cuando uno está jugando Warcraft, que hay territorios oscuros que no ves qué cosas hay alrededor. Bueno, Jefferson me comenta que Billy Bean es un antiguo ilustrador ruso. Entonces me imagino que la ilustración de la profesora era de Billy Bean, creo. Si no estoy mal, Jefferson me corregirás. Bueno, Alejandro González Agudelo me saluda. Compadrito, un abrazo, hermanito. Me dice, hey viejo, hey, buenos días, viejo Miguel. Un saludo. Bueno, compadre, la buena. Espero que siga dibujando. William. Bueno, Willy. Willy también me dice, sí, Miguel.
Billy Bean era un ilustrador. Bueno, muchísimas gracias. Lo que pasa es que explico la confusión porque se puede prestar para malos entendidos. Jefferson me escribió Billy Bean Illustrator. Entonces, como lo escribió en inglés, yo asumí que era un software. Mea culpa, mucha torpeza, pero bueno. Continuamos. Entonces, si yo tengo ese conocimiento de esos elementos con los que trabajo, ¿cierto? Y ese conocimiento de las calidades con las calidades visuales con que me quedará el trabajo, va a ser mucho más fácil que yo logre tener resultados más predecibles, ¿sí? Personalmente tengo que mejorar mucho con respecto a algunas cosas del trazo y en proporción también a veces se me va un poco la mano. Y eso se consigue practicando. Pero si yo ya sé que con ciertos papeles y con ciertos materiales puedo obtener ciertos resultados, puedo hacer que se engrandezca un poco o que suba un poco la calidad del proceso de lo que estoy haciendo. No es una garantía de que las ilustraciones van a quedar perfectas. Eso quiero que quede muy claro porque es que tener un material caro, un material económico no es garantía de que algo quede bien y quede preciso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, por lo demás, conocer los materiales me va a permitir tener una antesala de lo que va a ser después el crear cosas como, por ejemplo, ver cómo pudieran ser unos posibles resultados previos a la publicación. Me explico. Si yo trabajo con un tamaño de papel y con unos materiales y sé cuáles pueden ser los resultados de esos materiales, puedo prever cuál podría ser el tamaño y la calidad de impresión con la que me va a salir la impresión al momento de hacer un tiraje, ¿sí? Entonces ya puedo tener un poco más de conocimiento de causa y exigir ciertas cosas a la persona que haga el trabajo litográfico. Mira, quiero un tamaño de tanto por tanto, a una sola tinta, y una serie de cositas que van a permitir que haya un poco más en, en el resultado final de ese proceso. Manu Conde me pregunta, ¿qué opinas de la ayuda del trazo en los programas digitales? Bueno, ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? Estábamos hablando de materiales con respecto a dibujo análogo y de materiales con respecto a dibujo digital. Claro, hay una cantidad de posibilidades. Ahora, la gente que trabaja, por ejemplo, con tarjeta graficadora, tiene que acostumbrarse un poco a la coordinación mano-ojo de que lo que yo estoy rayando acá va apareciendo en la pantalla. Y eso es una sensación un poco rara al inicio, pero eventualmente es algo a lo que te habitúas. Hay otros, como decía al inicio, hay unas que pudiéramos llamar las mesas de dibujo digitales, que son unas cosas grandes, enormes, que acá en Colombia son como más de 4 millones de pesos, en las que tú directamente dibujas sobre la pantalla, ¿cierto? Y lo que dibujas, el puntico que hace en la pantalla aparece dibujado en el software. Entonces, hay una cantidad de elementos que yo puedo utilizar para ir mejorando ese proceso, que de alguna manera van a permitir que mi forma de afianzar esas habilidades se haga patente. Algunos se sienten más cómodos con lo digital, algunos se sienten más cómodos con lo análogo. Todo depende del resultado que yo esté buscando y con el que yo me sienta realmente a gusto, ¿no? Es más como eso. Bueno, me escribe por acá William Betín. Bueno, se acaba de unir Carlitos Casallas. Carlitos, si Dios lo permite, por la tarde nos vemos. Vamos a ver. Ojalá se pueda. Tengo que revisar unas cosas. Carlos Casallas es bibliotecario. Eh, bueno, de hecho el término es bibliotecólogo, pero pues
Es bibliotecólogo en una biblioteca que se llama 12 de octubre, acá en la ciudad de Medellín. Él coordina un club de cómics que se llama La Jornada del Héroe. Invitados todos hoy sábado, biblioteca, los que viven en la ciudad de Medellín, pues, a la biblioteca 12 de octubre, en el barrio del mismo nombre, 12 de octubre, a, a ver ese trabajo con el club de cómics. Bueno, William Bettín me escribe, hay también algunos materiales con los que uno se va casando. A mí me gustan mucho las acuarelas y lápices de colores. Por ejemplo, los lápices de colores. Los lápices de colores son una herramienta que muchas veces dejamos de lado. O los marcadores de colores. ¿Sí? Sobre todo cuando hay marcadores que son de base de alcohol, que tú puedes pasar un pincel, ¿cierto? Y al pasarle el pincel, genera como un efecto, ¿no? Hay que saberlo usar, pero se puede. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Manu, sí, o sea, trabajar con lo digital da unos resultados, trabajar con lo análogo da otros resultados. La idea es cómo hermano yo esos procesos y con cuál decido trabajar, o si decido trabajar con ambos, cuáles serían las posibilidades y los límites que tendría ese proceso, ¿cierto? Bueno, por lo demás, hacer experimentación constante con materiales da unos resultados que muchas veces no nos esperamos. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato de mi amigo Jefferson Agudelo, que ella hizo este trabajo pintado con vinilo primero y que luego le echó betún neutro. Interesante, interesante. A veces, por ejemplo, acá en Colombia, por ejemplo, y en algunos países de Latinoamérica, no se consiguen algunos libros de dibujo. Había un artbook, perdón, que a mí me gustaba mucho, que era de un ilustrador norteamericano que ha trabajado en historieta y videojuegos que se llama Jet Scott Campbell. Yo me descargué el libro de internet, lo imprimí, no me gustaron algunos resultados de la impresión, pero noté una cosa, como yo tenía una impresora de inyección, perdón, de inyección no, de cartucho, yo sabía que corría el riesgo de que si las páginas eventualmente por algún accidente, algún líquido se le derramaba, pues se iba a descolorir o quitar el color, creo que lo pronuncié muy mal, qué torpe. Bien, se le iba a quitar el color, iba a haber un proceso de dañar lo que ya estaba impreso. Entonces yo utilicé uno de estas lacas para madera que se usan en spray, y después de que imprimí las dos portadas, las, las mojé con eso, pues las rocié con eso. De hecho, a pesar de que hice eso, no me sentía a gusto con el libro. Yo se lo regalé a mi amigo William Betting, que no sé si Willy todavía lo tiene. Ya me contestarás tú, Willy. Y bueno, hay una cantidad de cosas que yo puedo ir intentando, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, para hacer detalles como cosas pequeñas que se ven a lo lejos, descarga e imprime imágenes vectorizadas que se encuentran en Pinterest o se buscan en Google. Eso está bien. Hay gente que le gusta dibujar todo. ¿Sí? Hay gente que prefiere utilizar marcadores y rapidógrafos. Hay gente que prefiere utilizar acuarelas y lápices de colores. Hay gente que prefiere trabajar en digital. Hay gente que prefiere trabajar haciendo collage. ¿Sí? Entonces la cuestión es, encontremos primero ese método con el que nos sentimos cómodos y esos materiales con los que nos sentimos cómodos, ¿cierto? Y luego trabajemos con ellos y exploremos con ellos todo lo que podamos. Entonces yo creo que para hablar sobre los materiales es como lo que yo tendría para decir el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, quieren saber algo. Eh, Vuelvo y saludo porque pues se ha unido más gente.
Bueno, un saludo para William Betín, que está hace un rato, pero que pues, estaba pendiente en la conversación. Manu Conde, que también está pendiente. Alejandro González, que también está pendiente. Carlos Casallas, Camila Abdulaziz. ah, si de pronto se me olvida alguien, por favor, háganmelo saber con los comentarios, que es que mi computador es un poquito remilgado y no me deja ver el historial completo de los que ya se han unido y han conversado, sino que simplemente me está mostrando lo que, lo que va saliendo actualmente. Bueno, Alejandro González Agudelo me dice, totalmente de acuerdo, todo hace parte de un buen ilustrador, un factor grande son las habilidades del artista, pero buenas herramientas ayudan mucho a tener un muy buen resultado, tanto digital como análogo, pero para mí fue muy interesante probar muchas técnicas para saber con cuál me acomodaba. Nada más que anotar después de eso, es muy cierto, muy cierto, muy cierto. Yo puedo de pronto trabajar un poco en mi zona de confort a veces por desconocimiento. Pero el atreverme a conocer otras alternativas, otras herramientas, otros trabajos, me va a permitir ampliar mi abanico de posibilidades y decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Hace algunos años conocí a unos amigos de Chile, Pablo Santander Tioso y Sergio Alejandro Amira. Los dos hacen un cómic que se llama Atom Candy, lo pueden buscar en Google. Eh, Es más, se los voy a escribir aquí para que lo busquen. Atom Candy. Entonces, ellos me comentaban, sobre todo Pablo Santander Tioso, que era la persona que se encargaba de ilustrar esta revista, que empezó siendo un webcómic y ya se convirtió, pues en un tomo recopilatorio de toda la historia. Tiene más de 200 y pico de páginas, se los recomiendo mucho. Eh, Pablo me decía que él experimentaba mucho. Ellos semanalmente subían 2 páginas, los viernes subían 2 páginas del cómic, ¿no? Pablo me decía que ellos experimentaban mucho en el sentido de, ve, esta la voy a hacer con pluma, por ejemplo, o esta la voy a hacer con pincel, o esta, perdón, o esta página la voy a hacer digital. Y él iba como mirando, mezclando técnicas, mirando materiales, y decía que era un trabajo muy, muy, muy interesante porque cada material daba un resultado diferente y que siempre era una grata sorpresa ver lo que salía. Aquí me escribe William Betty y dice, a veces uno se lleva sorpresas agradables con las exploraciones. Es totalmente cierto, totalmente cierto. Entonces, el hecho de que yo ya haya decidido que voy a trabajar con unos materiales, no quiere decir que si alguien me propone conocer otras herramientas para implementarlas, pues puedo hacerlo, puedo aprender, incluso puedo mirar qué cositas puedo hacer al respecto. Y no negarse esa posibilidad. Yo tengo un amigo, un conocido, me reservo el nombre porque después de pronto se sentirá anonadado, que él me decía, cuando yo le decía, mira, es que si usas tal material y luego le empleas este otro, ¿cierto? Te da un resultado así, ¿cierto? Y él me decía, no, 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 a mí esa vaina no me gusta. Me decía, a mí esa vaina no me gusta. Yo voy es a la fija, yo voy es a lo que me dé el resultado de una. Yo me voy a poner a estar mariqueando, haciendo cosas ahí. Yo le decía, oye, pero no, que es que era que él no tenía tiempo. Me decía que no tenía tiempo porque el hecho de que yo le decía, junta esto con esto y te da este resultado, implicaba un proceso más que él no quería hacer. Entonces, cada quien ve las cosas con la óptica con la que se siente familiarizado y con los resultados pues que le permitan desarrollar mejor su capacidad creativa y artística, ¿no? Y bueno, como al parecer no hay más preguntas, ya vamos en 39 minutos. Estos videos cada vez se hacen más largos, yo preferiría que fueran más cortos, lamentablemente.
Lamentablemente no lo consigo con la precisión que yo quisiera. Entonces, un saludo rápido. Bueno, me dice Jefferson Agudelo, lo importante es cuidar la limpieza. Jefferson es una persona que insiste mucho en el proceso de cuidar mucho el resultado sobre el papel, ¿cierto? Para que la obra se vea, lo que yo estoy dibujando se vea con una calidad impecable, ¿no? Y a veces manchamos mucho con la grasa epitelial de nuestra mano, a veces cuando estamos intentando nos cae alguna manchita, algún toque de negro donde no lo necesitamos. Entonces es un poco que esa familiaridad con los materiales permita también conocernos los remilgos, llamémoslo así, de cada material, ¿cierto? ¿Verdad que esto de pronto gotea? Entonces rayo primero acá para que no me genere ningún inconveniente. Me voy con el pedacito de cartón acá agarrado para que debajo del... Aquí llevo la pluma, aquí llevo el pedacito de cartón abajo para que no me chorree. Y si chorrea, chorrea en el cartoncito, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cositas pueden dar grandes resultados. La invitación es esa, dibujen, escriban, creen, conviertan todas esas cosas en aproximaciones gráficas que se asemejen a lo que están buscando, a lo que están eh, tratando de conseguir. De nuevo, una invitación a todos y a todas. Eh, Hoy en la tarde, 3 de la tarde, Parque Biblioteca 12 de octubre, a las 12 del mediodía, Jefferson Agudelo tiene un taller de ilustración allá mismo en el mismo Parque Biblioteca. Pueden ir, pueden ir. Recomendadísimo, recomendadísimo. Un abrazo grande para todos. Me dice Alejandro González Agudelo. Se vuelven largos los videos, pero son muy interesantes. Qué buen trabajo, Miguel. Siga así, así monstruo. Yo, hermanito, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Un abrazo grande, hermano, con lo más profundo de mi alma. Muchas gracias. Eh, yo debo aclarar que cuando yo empecé con estos videos, la intención era como que, sí, yo grabo el video, lo subo a internet, ¿cierto? A Facebook, la gente los ve y luego me dice. A raíz de que me estaba poniendo, el celular me estaba poniendo mucho remilgo para grabar. Entonces dije, bueno, hagámoslo directamente desde Facebook. Pero mi intención era más grabarlo y que después la gente opinara. Me ha sorprendido mucho la interacción en vivo. Igual, pues, un abrazo grande para todos. Bueno, por acá me dice William Betty, claro que siempre y cuando eso no impida explorar sin miedo, porque es muy común, sobre todo en principiantes, ese temor de ensuciar el papel. Claro que sí, claro que sí. Obviamente, pues, para hacer un omelette hay que romper varios huevos. Eso es algo que es obvio. Y muchas veces, conversando con Jefferson y con William, mirábamos que de esas cosas atroces en que nos equivocamos garrafalmente, encontramos cosas interesantes. Me logré dar cuenta que me salen mejor las líneas con esta pluma si la inclino un poquito o no me chorrea si la uso de tal manera. Ese atreverse a compenetrarse con la herramienta ayuda mucho a tener un conocimiento eh, de predicción sobre el resultado que puedo tener. Hay un dibujante conocido por todos y los que no lo conocen, pues sería bueno que pegaran una miradita. Ya falleció hace algunos años, se llamaba Jan Giraud, alias Moebius, y él decía una cosa que de pronto era un poco graciosa o paradójica. Y él decía, si usted va a trabajar con una pluma o con un pincel para trabajar historieta, procure que sea un pincel o una pluma que tenga más de 20 años de antigüedad y verá cómo la calidad del trazo es definitiva. Eso puede ser contradictorio. Hay gente que prefiere trabajar con materiales nuevos, ¿no? Entonces ahí es donde está esa situación. Alguna vez recuerdo yo que con un conocido que William y Jefferson conocen como Precocin,
él me preguntaba, ¿cuál es la mejor arte marcial de todas? Y yo le decía, la que le sirva a usted. Entonces, con esto es como lo mismo. ¿Cuáles son los mejores materiales? ¿Los análogos o los digitales? Los que te sirvan. Si te sientes cómodo trabajando digital, trabaja digital y trata de forzar los límites con lo digital. Si te sientes cómodo trabajando análogo, forza los límites de lo análogo. Entonces hay una cantidad de cosas que solamente se consiguen con esa experimentación, con ese enfrentarse diariamente y no tenerle miedo al papel, como nos comenta acá nuestro amigo William Betín. No tenerle miedo al papel. Ah, me equivoqué y me fallé. Bueno, coja otra hoja de papel y siga. O sea, no se ponga en el plan de acobardarse creativamente porque eso no tiene nada bueno. Lo otro, insistir en algo que les mencioné en el video de ayer. Eh, y de pronto me disculpo si suena un poquito grosero, no es con ese ánimo. Ah, sí hay preguntas pendejas o preguntas estúpidas y evitémoslas no porque caigamos en ser pendejos o estúpidos nosotros, no, sino porque son preguntas que nos llevan a callejones sin salida creativos y no nos sirven. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta para entintar, para que haya unas características? No, si te sientes cómodo haciéndolo con un rapidógrafo, delinea con un rapidógrafo. Si te sientes cómodo con una pluma, delinea con una pluma. Hay un señor que yo admiro mucho, Chris Sanders, y de pronto ustedes lo recuerdan porque él fue uno de los dos creadores de Lilo y Stitch. Chris Sanders, para el año pasado, cuando en el mes de octubre se celebra Inktober. Para los que no saben, Inktober es un movimiento que creó un ilustrador que se llama Rick Parker, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal el nombre. Sé que el apellido es Parker, como el del Hombre Araña. Eh, este, Vi a este señor Chris Sanders para ese evento de Inktober delinear un personaje que él acababa de dibujar con un pincel. O sea, y él llega y dice, y yo como que, ay carajo, y eso se puede. Cuando yo me sentiría de pronto más cómodo con un rapidógrafo o con una pluma porque puedo controlar más la línea. Un pincel pues es como más suelto, ¿no? Y él lo hizo, una brujita muy sexy que dibujó en el Inktober del año pasado. Entonces, esa familiaridad con los materiales te va a permitir un desarrollo creativo mucho más sostenible y mucho más apacible, ¿sí? Bueno, por acá me escribe William Betín. Me acuerdo de Humberto Brescia usando cuchillas Minora. Humberto Brescia era un ilustrador uruguayo que se radicó en Argentina, que dibujaba un cómic que se llamaba Morsindel, ¿sí? Eh, Morsindel, y alguna vez en una entrevista al maestro Brescia le preguntaba y decía, bueno, ¿y usted cómo es su proceso acá? ¿Cómo son estas cosas? Y él dice que él descubrió experimentalmente, descubrió una forma de hacer, hacer entintado. Y era que él decía que él se daba cuenta que él pasaba mucho tiempo en el estudio, ¿no? Entonces, de pronto salía solo para comer o para asearse. Entonces él decidió pues ampliar el estudio y que en el estudio también hubiera un baño y hubiera una cocina para comer. Y entonces dice que él un día se estaba afeitando cerca de la mesa de dibujo y accidentalmente, cuando estaba sumergiendo la cuchilla en el líquido de jabón para afeitarse, eh, tumbó un pote de tinta que cayó sobre un papel y entonces él dice que se le manchó la cuchilla, ¿no? La cuchilla con la que se estaba afeitando. Entonces que cuando él levantó la cuchilla, vio que la cuchilla hizo un trazo con la tinta con la que se había mojado y dijo, ve, se puede entintar con una cuchilla, pues.
con estas cuchillas viejas de barbero. Entonces él cogía la cuchilla y él, a partir de ahí empezó a entintar con una cuchilla de barbero. La empotraba en un pedazo de madera, un palito pa' pincho, ¿sí? Y la llenaba de tinta. Entonces cada quien utiliza los métodos y las herramientas con los que se siente más a gusto. Entonces la invitación para este fin de semana, dibujen, creen, escriban. Si me quieren contar cómo les está yendo, se los agradezco inmensamente. Se los agradezco con todo el cariño del mundo porque eso quiere decir que de algún modo, eh, está sirviendo un poco esta labor. Entonces, de nuevo, saludos, Alejandro González Agudelo, William Betín, eh, Jefferson Agudelo, Marbeli González, Manu, a todos, a todas. Camila Abdullah Cis, hermanito, tenemos pendiente de recuperar esa tradición de cocinar los sábados en tu casa. Un abrazo, Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias, hijo de madre. 50 minutos. Se cuidan mucho, que estén muy bien, los quiero mucho, Dios los bendiga y los llene de alegría en ese corazón que tienen.